Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas y de este tema, la verdad, se me complicó mucho. Pedí mucha, pedí mucha ayuda a Dios, sabiduría de Dios, porque realmente aún sigo sin entender muchas cosas. Y espero que vamos a orar, ¿no? Porque sí realmente es un tema que si alguien lo estudió y quiere predicarlo, adelante. Porque sí está complicado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día, por esta semana. Te damos gracias por la provisión, Señor, por los trabajos, porque solamente de ti viene todo, Señor. Solamente de ti está toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de ti, Dios. Queremos, Padre, que en este tiempo pedirte, rogarte, que nos ayudes a entender tu palabra, Dios, conforme está escrita, Señor, con el sentido correcto, Padre. Y a eso venimos el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por resguardarnos del calor, del frío, para poder tener más atención a tu palabra, Dios, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Bueno, hermanos, miren, vamos a leer Lucas 6, del versículo 37 en adelante. Y en el contexto es que en el versículo 36, después de esta es una continuación, no sé si recuerdas, y no sé si fuiste a Mateo 5, donde están las bienaventuranzas. Lo comentaba la semana pasada, muchos dicen que sí tiene que ver, o Jesús está repitiendo lo mismo, pero en otro lugar. Da igual, son las bienaventuranzas. Estamos hablando del reino de Dios y el reino de este mundo. O sea, son dos reinos diferentes. Este reino es un reino que se está pudriendo, es un reino que se está acabando, es un reino que ya poco a poco pues se va a acabar. Y lo que tenemos que entender es que nosotros como hijos de Dios, como ¿hay alguien aquí que no es cristiano aún? ¿Quién es cristiano? ¿Quién puede levantar su mano y decir yo soy cristiano? Ok. Estas bienaventuranzas es lo que nosotros tenemos que vivir ahora como cristianos. Esta es la forma en que Jesús está entablando una conversación con quienes, con los discípulos, con sus 12, pero acuérdense que también había otros discípulos de Juan que estaban cerca escuchando las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo hablar? ¿Cómo caminar? Y entonces en el 37, el versículo que vamos a ver hoy, habla de esto, de cómo o sea, son mandatos, para que me entiendas, o para explicarme mejor. Son mandatos. Es un sí o sí. No es que si puedes o si quieres, es un sí o sí. O sea, es como cuando tú le das una instrucción a tus hijos o a alguien, a un compañero que tienes un poco nivel de trabajo, tú le pides algo y no le estás pidiendo su opinión, ¿verdad? Si tú le dices, oye, necesito un informe mañana a las 9 de la mañana o necesito el pedido a tal hora, no es saber si él quiere, es que tú lo necesitas. Es un mandato. Entonces, en el 36, fíjate cómo termina esta parte para continuar con la que sigue. Dice, sed pues, ¿qué? Misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia de Dios. Pero a veces somos tan religiosos, número uno, y tan legalistas, número dos. Jesús está hablando en un contexto de ese tiempo a los fariseos y a los escribas, que eran hombres que estaban poniendo por encima sus creencias, sus costumbres, por encima de la ley de Dios. Y ellos se jactaban de ser hombres que cumplían la ley, pero a su vez eran espirituales. Y Jesús estaba hablándole
a sus discípulos. Básicamente les está diciendo, hey, no sean como ellos, ¿eh? Ellos ya tienen su paga, el aplauso y el reconocimiento de la gente. Pero hay un Dios que va a juzgarlos. Y empieza con esta parte de que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser misericordiosos. Mira, las misericordias de Dios se renuevan todos los días, cada mañana la misericordia de, mira, hoy amaneciste, con dolores o sin dolores, con hambre o sin hambre, como tú quieras, pero amaneciste. Y es un día más que Dios te dio la oportunidad de poder conocerle. Y hoy, como dijeron que estaban regañados, de poderle cantar, de poderle adorar. Porque tienes que aprender la misericordia. O sea, no te merecías un día más ya. Por lo que hiciste en la semana, por tu pecado, por lo que tú quieras en tu vida, no merecías un día más. Pero tienes un Padre misericordioso, que dice, hey, ok, ven, arrepiéntete, camina conmigo. Eso es misericordia, porque no es lo que tú pediste en la mañana. Tú en la mañana o en la semana tú no pedías misericordia. Tú pedías un carro, no sé, o pedías cualquier cosa en tu mente, lo que tú pidas en la semana. Y no te fue concedido. O a lo mejor sí, y si se fue concedido es por misericordia. Y si no es concedido, es por misericordia también. Sed, pues, o sea, ser. Si no dice aquí, o si díganme si viene en otra traducción, si quieren sean misericordiosos, ¿no, verdad? Sean misericordiosos, así, tal cual está escrito. ¿Cómo has trabajado la misericordia en la semana? Versículo 37 empieza como, no juzgáis y no seréis juzgados. Híjole, es un mandamiento, les había comentado. Es un mandamiento, o sea, para poderlo verlo de esta manera, hay un reglamento de tránsito y el reglamento de tránsito se tiene que cumplir o no. La ley se tiene que cumplir o no. No es como, pues si quiere obedezcan. Y esto de no juzguéis y no seréis juzgados, hermanos, que habla el versículo 37, dice, no juzguéis y no seréis condenados, y luego viene una coma, punto y coma, muy interesante, porque tiene que ver con lo primero, que es, no condenéis y no seréis condenados. Y la tercera, perdonad y seréis perdonados. Tiene una que ver, va encadenada de la otra. Y cuando habla de no juzgar, o sea, entonces Israel, ¿no debo de juzgar a nadie? ¿O cómo se puede ver esto, hermanos? ¿Cómo podemos interpretar lo que Jesús está hablando aquí? Y es que el problema de muchos hoy en día, por ejemplo, acaban de pasar las elecciones, ¿no? Y cada uno estuvo juzgando a cada candidato para poder tomar un voto. Entonces, pastor, ¿no debo de juzgar o sí debo de juzgar? Lo que Jesús prohíbe con este mandamiento es emitir juicio sobre. Hay dos cosas que quiero, por eso les decía que era muy difícil para mí, y sigue siendo difícil. Porque nosotros muchas veces estamos juzgando al prójimo. El problema es que estamos juzgando las motivaciones. Por ejemplo, alguien mató a una persona. Esa persona, ese asesino, tiene que ser juzgado por un juez. Dios permite los jueces
Y ahorita con lo que estamos viendo en televisión, con el gobierno nuevo, y la gente se paniquea porque van a hacer reformas al Poder Judicial, porque pues sí, porque está pésimo. Están juzgando mal. Pero aquí lo que está hablando Jesús no es tanto la acción que juzgas. El problema de nosotros es que juzgamos lo que lo motivó a hacer las cosas. No tenemos por qué juzgar lo que motivó a hacer las cosas. Y tiene tanto éxito, o sea, lo que está diciendo en una traducción aquí es criticar. Nos la pasamos siempre criticando. No sé tú, en esta iglesia no sé si critiquen, pero siempre estamos criticando al vecino, estamos criticando a mi esposo, a mi esposa, estamos criticando, pero hermanos, esto de criticar, simplemente chécate en la televisión. ¿Cuáles son los programas que han tenido más éxito? Los que se tratan de criticar, porque tú también, es algo en nosotros que nos encanta criticar. Critican, ahí está los de Ventaneando, ¿no? Y luego los de hoy, y luego hasta en el fútbol, ¿no? Ya son críticos. Y critican porque fue un mal partido del juego, pero y se la pasan hablando de lo que lo motivó. Eso es lo que Dios no quiere. No critiques lo que lo motivó a hacer. Tú no sabes, tú no vives con él. Obviamente esa persona, al tener un mal partido, ya está su juicio. Nadie lo va a querer contratar después. Jesús está hablando porque dice, no os volváis críticos. Está hablando que los escribas y los fariseos estaban acostumbrados a juzgar las acciones de los gentiles. No, es que eso está mal. No, es que ¿por qué sanaste? Estaban juzgando, nunca entendieron la motivación de Jesús. ¿Observas eso, lo que Lucas ha estado hablándonos? Cuando pasa el de la mano seca, lo pone en medio del templo y les dice, o sea, él tiene un problema de salud. ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Qué está primero? ¿Sus costumbres o la vida? ¿Y qué pasó con ellos? Porque lo primero está la vida, hermanos. Y Jesús sana a ese hombre así. Entonces los fariseos constantemente están juzgando a la persona, emitiendo contra ellos sentencias condenatorias. Y ellos les llamaban a los gentiles, eran condenados, les llamaban pecadores, les llamaban malvados, infieles, etcétera. Hermanos, tengamos mucho cuidado de empezar a criticar a una persona por lo que lo motivó a hacerla, la acción que hizo. La acción va a tener juicio. Inclusive vemos en la Biblia muchas acciones donde en Corintios hay un hombre que tiene una infidelidad con la esposa de su papá. Y dice Pablo, o sea, ¿por qué no le han dicho nada a esa persona? ¿Por qué se ha quedado callados? ¿Por qué no la han reprendido a esa persona y decirle, oye, pero aguas con, una cosa es criticar y otra cosa es juzgar de esa manera, hermanos. Y no le dice, oye, ¿por qué estás haciendo eso, hermano? No lo que estás haciendo es pecado. Y te estás condenando. Y no puedes estar aquí así. Y dice Pablo, retírenle y entrégueselos a Satanás. Es una forma de decirlo. Pero en el siguiente versículo, hermanos, vamos a ver una porción en Corintios, en el siguiente capítulo, les dice Pablo, ¿qué onda con el que andaba haciendo todas esas cosas? Vayan por él y restáurenle. Entonces, habla de no juzguéis y no seréis juzgados. Tengamos mucho cuidado con criticar. Y muchas veces en las iglesias se da eso también, con hermanos cristianos. Ay, no. Ahorita no, la hermana anda andar bien enojada, algo le hizo el pastor, por eso viene enojada el día de hoy.
No critiquemos, hay que nosotros juzgar lo que nos motiva a hacer las cosas y no criticarlas. Y luego viene la parte de no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Los fariseos de ese tiempo, los tiempos de Jesús, estaban acostumbrados a condenar a la gente para justificarse ellos mismos que eran muy santos. Y ahorita te voy a llevar a un punto que quiero que nosotros entendamos lo mismo. Pero estos fariseos se justificaban con que ellos eran muy rectos, muy buenos. Pero los verdaderos discípulos de Jesús no han de condenar, sino, hermanos, la iglesia, siempre lo he dicho y quiero que tú te lo aprendas. La iglesia no está para juzgar a nadie. Ahorita puede entrar un homosexual, uy, es homosexual. Es que yo creo que en su casa lo abusaron de él. No importa cuál fue, ya está aquí. Y él necesita que lo enjuiciemos, lo restauremos. La iglesia está para restaurar, te lo he comentado muchas veces. La iglesia no está para juzgar a nadie. Dios lo va a hacer. Y Dios va a empezar a juzgarte primero por ti y luego a los demás. Cuando entre alguien aquí o veas que alguien anda mal en su vida, o te enteras, o no sé, de alguien de la iglesia o algún hermano, la idea es restaurarlo. Pero tú no lo vas a hacer. Tú necesitas llevarlo ¿con quién? Con el restaurador. O sea, tú imagínate esta mesa necesita que sea restaurada. Jaime, ¿lo puedes arreglar? Pues Jaime dice, yo no soy carpintero. Lo mismo, hermanos. Hay que llevarlos con Jesús para que a través de Jesús puedan ser restaurados. Mira, en Gálatas 6:1, Pablo habla algo bien interesante en esa porción. Cuando enseña que el hombre espiritual no se mide por la capacidad de reprender. Por mucho que tú sepas mucha Biblia, ¿en quién te pones tú de juez y decir, yo voy a reprender, yo voy a exhortarle, ¿de qué, hermano, hermana? ¿De qué te puedes jactar tú? ¿De que tienes 10 años, 20 años, 50 años de cristiano, de que has leído 100 veces la Biblia? No. Sino por la restaurarlo del pecado. Hey, deja ese pecado, hermano. Te estás quemando, te estás conduciendo a muerte. ¿Entendemos eso, iglesia? Y eso tiene que ver con ¿qué? Con el amor. Si no te interesa es porque no le amas. Así de sencillo. Perdonad y seréis perdonados. No, ese tema ni lo toques. Ese tema mejor nos podemos brincar al siguiente versículo, ¿no? Perdonar y seréis perdonados. Hay una interpretación que dice, los hijos del reino, los cristianos, los hijos de Dios, los que tenemos a Jesús, ¿en dónde? En nuestro corazón, no en nuestra mente, ya en nuestro corazón. Esos hijos de Dios, esos hijos del reino, a quienes Jesús está enseñando, no disculpan el pecado del otro pasando por alto lo que se opone a la voluntad de Dios. Sufre en sí mismo la caída del prójimo. Hermanos, algunos de ustedes quisiera que me dijeran, no me lo dijeran, lo pensaran. Cuando ha caído un hermano en pecado, que tú sabes que cayó en pecado,
¿Has llorado por esa persona? ¿O nomás lloras por los de tu casa, por los tuyos? Hermanos, tenemos que llorar, sentir que alguien, un hermano de la iglesia, se haya ido, se haya apartado, sufrir la caída del mismo, orando intercediendo delante de Dios para su restauración espiritual, en lugar de condenarle. Si hizo una falta, perdonad, hermanos, y seréis perdonados. Un corazón dispuesto. ¿Qué tan dispuesto estás a perdonar? Pero lo que nos enseña el mundo, perdónate. Perdónate tú primero. Si tú no te perdonas primero, imagínate Jesús perdonándose primero. No. ¿De qué se tenía que perdonar Jesús? Dime. De nada. ¿Por qué te cuesta tanto perdonar a esa persona? ¿Por qué te cuesta tanto decirle, sabes qué? Te perdono. Me costó mucho, pero ¿por qué te costó mucho? O sea, ¿fuiste a la cruz? O sea, ¿fuiste a latigazos? ¿Fuiste golpeada, torturada? ¿Qué te costó? ¿Tu orgullo? No, pues que venga y me pida perdón a mí. O sea, yo jamás en la vida. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto y listo para, híjole, no sé si diga esa palabra, pero mi corazón tiene que estar dispuesto a amar. Pastor, es que usted no vive con él, no, usted no me entiende. Se va a parar Jesús a un lado tuyo y te va a decir, mira así mis heridas. ¿Quieres otra forma de amar? Es que yo amo a Dios. Oh, no, es que Dios y yo, no hombre, pero es que, entonces, ¿qué onda con ese amor? ¿Cómo si puedes amar a una mascota? ¿Y no puedes amar a tu prójimo? Hermanos, ¿estamos listos para amar? ¿De qué manera? Hasta la muerte. Y el mundo no entiende este concepto de amar, por eso estás viendo tantos divorcios. Porque ellos creen que amar es química. Me la paso bien con él o con ella, es amar. Aún se ponga como se ponga la persona, ¿no? Si engorde o en flaca o no sé. Tenga panza o no tenga panza, tenga esto o no tenga esto. Tienes que aprender a amar. Pero con el Maestro, con Jesús. Amar de esa manera. Para que cuando hay una falla, hay una falta de parte de esa persona, tú puedas decir, te perdono. Pastor, pero es que llevan 3 veces que me hacen lo mismo. 70 veces 7. No me la está poniendo, yo no la estoy poniendo, así está aquí. Qué amor tan grande, iglesia, que estando Cristo en una cruz, todavía tenga la capacidad de interceder ante Dios y decir, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Esa es la capacidad de amar. Hay muchos de aquí tal vez que aún no han perdonado a esa persona.
un esposo, a un hijo. Ponte a pensar ahorita. ¿A qué en persona no te has presentado y decir, todavía quiere que me presente a pastor? Sí, te presentes y digas, oye, es que te perdono. Pero no para que sane tu alma, hermano. Es para mostrar el amor de Cristo. Si te perdono. Cada vez, hermanos, nos enseña el mundo que el perdonar es perdonarnos a nosotros mismos. No es cierto. Y hay dichos, ¿no? Que dicen, no, es que te duele, tienes esta enfermedad porque no has perdonado, es que tienes algo, ¿no? Y sacan un versículo, no, es que mis voces envejecieron. No, hermanos, es mostrar a Cristo. Acuérdense, Dios está hablando con los que creyeron, con sus discípulos, y les está enseñando esto que es bien importante. Acuérdense, van a ser enviados. Todos esos discípulos van a ser enviados y tienen que perdonar a las personas. Tengamos mucho cuidado, porque primero empieza la Biblia de no juzguen primero, para que no seas juzgado. Primero empieza, sean misericordiosos. Esa es la base de todo. Por misericordia te tengo. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes que perdonar? Pues porque Dios te perdonó a ti primero. Qué difícil, pastor, es que eso está bien complicado. Pues sí está complicado. Pero mientras tú generes odio, y hay mucho odio, porque te va bien, porque te va mal, porque tienes, porque no tienes, hay mucho odio. Pero mientras que el odio genera rencillas, el amor se encarga de no divulgar las faltas de los otros. Cuando tú aprendas a amar a esa persona, Dios te va a poner lo que necesitas. Dios te va a ayudar a hacer eso. Pero es tan fácil de perderse en otras cosas, que aquí está claro. Perdonad y seréis perdonados. Hay algo, hay Dios perdonándonos a través de Jesucristo. Ya pagué. Hermano, fuiste comprado por todas tus fallas. ¿Y por qué tú no puedes perdonar? ¿Por qué te cuesta tanto perdonar? Yo antes, no sé tú, pero yo antes tardaba hasta, pues ahorita que se los confirme yo, ¿no? Pero yo creo que tardaba una semana enojado. Una semana enojado. ¿Cuánto duras tú enojada? ¿Un día? ¿Una hora? No, espérate, déjame, me tranquilizo y ahí estás, ¿no? No, es que esta mujer, no, es que este chavo, no, es que esta chava, no, y ahí estás. ¿Cuánto es el tiempo, iglesia, que tú tardas en perdonar? Vamos adelante, porque esto es importante entenderlo, hermanos, porque vamos a estar en algún tiempo en la presencia del Señor. ¿Y qué vamos a estar ahí haciendo ahí? Amándonos los unos. Eso tenemos que practicarlo aquí, desde casa, no cuando se te ofrezca. Fíjate, el versículo 38. Versículo 38. Dad, no, pastor, mejor nos vamos hasta el 40. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosante. Darán a vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Ándele, pastor. Muchos agarran este versículo para hablar de la cuestión económica.
Pero en esta porción que lo está poniendo Lucas y tanto la está poniendo Mateo, no está hablando de la cuestión económica. Está hablando de esta parte del contexto, de que des amor. Yo ahorita puedo agarrar este versículo, hermanos, hay que diezmar, porque mira, si diezmas y si das, pues Dios te va, si tú das mucho a Dios, Dios te va a dar lo mismo. No, pero en el contexto que estamos viendo, no. Lamentablemente no. Está hablando del amor, de que des mucho amor. Y a medida que tú des mucho amor, en esa medida tú vas a ser retribuida por la misma gente tal vez, pero por Dios mismo. De que seas misericordioso, de que des mucha misericordia, no des poquita. Con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Oye, hermano, pero es que yo la otra vez perdoné a alguien y esa persona a mí no me perdonó. No te preocupes. Dios ya te perdonó. Y con más. En el reino de los cielos. Vámonos al 40, iglesia. Dice. Y les decía una parábola. Y obviamente, hablando de los primeros 2 versículos, ahora Jesús te lo va. Acuérdate, las parábolas, iglesia, son para ilustrarnos. ¿Ok? Para que podamos ver lo que Jesús está enseñando con algo visible, con algo terrenal, podamos entender el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Ese reino de Dios tiene que ser trasladado aquí, con tu vida, con tu hablar, con tu dar, con tu amar. Pastor, es que yo no puedo amar porque es que usted no sabe lo que viví de niño, de niña. No voy a juzgarte eso, pero es que la Biblia dice esto. Y Dios transforma. Te lo pongo así de claro, o sea, en los contextos la mujer que fue agarrada en adulterio. ¿Sí recuerdas ese pasaje? Que llegan con la mujer y dicen, mira Jesús, la agarramos en adulterio. Y siempre digo, ¿y dónde estaba el vato? No estaba. Pero trajeron a la mujer. ¿Y qué les dice Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que uno a uno se fueron yendo. Y viene la parte más chida con la mujer. Dice, mujer, o sea, como Jesús, pues, la Biblia dice que estaba escribiendo, no sé, a lo mejor estaba haciendo un corazoncito, o a lo mejor estaba enseñando los pecados. Y no dice la Biblia que estaba, pero estaba haciendo algo en tierra. Y Jesús volteó y dice, ¿dónde están los que te condenan? No deja decirle a la mujer nada. No le dice Jesús, ¿por qué? O sea, ¿por qué engañaste? O sea, ¿por qué caíste en adulterio? O sea, ¿por qué caíste en fornicación? ¿Por qué? ¿No? ¿Hay algo que le dice Jesús de eso? Deja que es que sabe que yo de niña era así y es que tuve un papá. No la deja hablar, dice, ¿sabes qué? ¿Dónde están los que te condenan? No están. Pues ni yo te condeno. Pero vete y no peques más. ¡Wow! ¿Qué amor quieres? No le está preguntando por qué. No está juzgando la emoción, no está juzgando la motivación de la mujer, sino está juzgando Jesús el resultado. Vete, no te condeno yo. Él es el juez, no te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, así tenemos que vivir nosotros en este mundo. Oye, pastor, es que tú no sabes lo que me hizo esa persona, ese hombre, esa mujer, esa situación. Déjaselo a Dios. Dice Dios que mía es la venganza. ¿Verdad?
viene la ilustración, hermanos. Viene aquí la ilustración interesante en las parábolas. Son muy bonitas las parábolas. No hay mucho que explicar en las parábolas. Dice el 39, dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al mismo hoyo? Hermanos, lo que está diciendo esta parábola en el 39, yo lo único que me hice es una pregunta, o te la vuelvo a leer. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Alguien ha visto un ciego? Imagínate tú que si ves, imagínate un ciego, ¿no? Está parado en el Independencia, tiene que cruzar el Independencia. Y en esos semáforos no hay ruidos. Imagínate que llegue otro ciego y dice, ya vente, ya podemos pasar. Imagínate otro ciego. Cuando leí el 39 te hice esta pregunta y te la hago a ti. ¿Quién te está guiando en tu vida? ¿Quién te guía? ¿Cuál es tu guía? En el contexto que estamos leyendo, está hablando de los fariseos y los escribas. Y Jesús se refiere en otras porciones a ellos, pero ellos estaban llenos de odio. Ellos tenían odio contra los gentiles y hacia sus costumbres. ¿Quién te está guiando? Cuando tú tienes un problema, ¿cómo te guías ante el problema? ¿A quién buscas? ¿A quién acudes? ¿Al horóscopo? No sé, ¿a quién? Eso es lo que está diciendo Jesús. Lo que hasta ahorita has hecho te está guiando hacia Dios o hacia la muerte. Hermanos, es preocupante porque nuestros hijos, sus futuros hijos, van a buscar en, ¿cómo se llama? ChatGPT, ¿cómo se llama? Para ellos es su guía. Busquen en él soluciones. Eso los va a llevar a la muerte. Chavos, eso nos va a llevar a la muerte. ¿Qué está guiando tu vida? ¿Por qué vas a estudiar lo que vas a estudiar? ¿Por qué vas a trabajar donde vas a trabajar? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Por qué? ¿Quién guía eso en tu vida? Chécate. Aquí no dice que un clavo saca otro clavo, ¿no? No dice eso. Es que un ciego va a guiar a otro ciego. Simplemente los va a llevar a un pozo y se van a hundir, se van a caer los dos. Aguas. Aguas antes de que sea demasiado tarde para ti. Busca la guía de Dios. Busca su palabra, que Él te va a hablar y Él te va a decir. Pero los chavos ya no quieren leer, nada más oye, ¿cómo le hago aquí? Ya les da la respuesta. ¿También les da respuesta del amor? ¿O no? ¿Sí? Dicen que sí. Le pones Panchita Rosamena, ¿será la mujer o el hombre ideal para mí? Pregunto, Salmo 119, déjame se lo leo. O alguien que lo encuentre rápido y me lo lea. Salmo 119, 105. Apréndanselo de memoria, por favor. Estoy yéndome para Salmo 119, 105. Si lo encontraste, léemelo fuerte. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién te va a guiar? Lámpara. ¿Para qué es la lámpara? Para ver, ¿no? Estamos en un mundo en tinieblas, oscuro. ¿Quién te va a hacer? Le preguntes a Google, dice ahí. No, lámpara es a mis pies. ¿Qué? Tu palabra.
¿Y qué? Guiará mis pies, mi camino. Ahí está, pero no queremos ir a Dios. Queremos buscar otras cosas que no sea Dios. Versículo 40. Y algo que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, hermano? Antes de seguir con el 40. Algo que nos impide ir a la palabra, algo que nos impide ir a Dios, y tengas mucho cuidado, te advierto de eso, es que seas arrogante. La gente arrogante dice, ¿qué voy a ocupar Dios? Yo ya me la sé. Aguas con esa arrogancia. En Proverbios dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin, camino de muerte. El Proverbios 14:12 también. Es Proverbios 14:12 dice, al final del camino del impío es la condenación eterna, en otra versión. No, Dios, tú aquí en mi negocio, tú no, yo ya sé cómo. ¿De veras? No, Dios, yo, o sea, tú aquí sí, pero yo aquí yo decido. Hermanos, no. Dios entra hasta el fondo. Perdón, 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y aquí solamente vemos que el ejemplo del discípulo y del maestro es tan claro como el del ciego que guía a otro. O sea, en realidad el maestro está preparando al discípulo. Pero a veces cuando preparas a esos discípulos, a veces esos discípulos ya se creen mejor que tú, porque traen otras ideas. Pero lo que tenemos que ver, yo me considero discípulo de muchos pastores, no muchos, de 3, 4 pastores. Pero jamás voy a decir, no, o sea, pero lo que yo aprendo de ellos es su espíritu, hermanos, su espíritu de enseñanza, su espíritu de amar. Nunca me he pensado, ay, ya soy mejor que no, ya me quedó chiquito este pastor, ya estoy arriba aquel. No, hermanos, como discípulos tenemos que aprender el espíritu de esa persona. Ese espíritu de enseñanza, ese espíritu de hablar, de amar a las personas. Eso es lo que como discípulos, los discípulos de Jesús veían cómo Jesús amaba, el espíritu de Dios. Y eso te va a hacer entender que nunca vas a estar por encima de tu maestro. Jamás. No, ya el pastor ya me quedó corto y yo soy mejor que él. Bueno. 41. Ya, híjole. Bueno, pues así viene la palabra, ¿no? ¿Qué dice el 41, iglesia? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Tiene que ver con de juzgar y no juzgar. Tiene que ver con perdonar y no perdonar. La Biblia te va hilando las cosas. No es de interpretación privada. No, yo entendí esto. No, esto es el autor quiere enseñarte. Lucas quiere enseñarnos esto.
Obviamente Mateo viene más profundo, son muchos versículos en Mateo. Y Lucas los está agarrando así, te los está poniendo. ¿Quieres arreglar los pecados de otras personas cuando no se arreglan ni los tuyos? Hay personas que llevan sobre sus conciencias graves pecados, pero aún así se atreven a juzgar las pequeñas faltas de sus hermanos sin tener en cuenta las atenuantes que puedan incurrir con las acciones. Hermano, primero quítate la vida, hermano. Antes de que puedas ir con otra persona y decir, oye, ¿qué onda? Antes de juzgar las motivaciones. ¿Sabes qué? A veces nos llenamos de chismes. A mí no me vengan a contar chismes. Oiga, hermano, ¿sabe qué? Don Gallo. Me dijeron que Don Gallo lo vieron. O Jaime, o Pablo, o al pastor. Si tú no lo viste, ¿por qué tienes que andar juzgando las acciones? Quítate la vida, hermanos, antes de poder ir con esa persona y decir, primero ponte tú a cuentas con Dios para que puedas ir con esa persona y decirle, oye, ten cuidado, ¿cómo te ayudo a restaurar tu vida? Y ahí está lo mismo con el 42. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Porque si tú estás haciendo eso, la Biblia te llama hipócrita. Así lo está poniendo aquí. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Iglesia, para corregir a otro, primero corrígete tú primero. Si tú quieres venir a exhortar, a hablar y decirle a otra persona, primero corrígete a ti mismo, a ti misma, para que puedas ir con esa persona. No hacer juicio sobre ese hermano, sobre esa hermana, aunque pareciera ser lleno de bondad y no, te lo digo en buena onda, Todo nace de una presunción. Todo nace de una presunción, todo nace de una arrogancia de sentirte como los escribas y los fariseos. Pero cuando tú quieras hacer eso es porque amas a esa persona. Muchos me han preguntado y él me lo ha autorizado, tal cual me lo ha autorizado a decirlo. Gracias a Dios. El domingo pasado pude comunicarme con Edgar. Y muchos me preguntan, ¿pero por qué, hermano? Pues siempre estaba aquí sentado los domingos, siempre estaba... Puedo decirle, no, pues es que se sentía solo. Dios sí sabe, yo no sé, hermano. ¿Qué tengo que hacer? Hermano, te extrañamos. ¿Cuándo llegas? ¿Cuándo vienes? Pero nos llenamos a veces con nuestra viga, no nos deja ver lo que nosotros somos, ¿no? No, es que estuvo mal. Sí, caemos en eso. Tengamos cuidado de la arrogancia, iglesia, y de la hipocresía.
No seamos hipócritas. Aprendamos a corregirnos nosotros mismos. Le vamos a parar al 42 con esta conclusión. Como conclusión, yo tengo que posiblemente el Señor tenía en mente el comportamiento habitual de los escribas y de los fariseos, porque ellos se atrevían a juzgar y acusar las faltas mayores o menores. Pero ellos sí podían cometer pecado, pero los gentiles no. Tengamos mucho cuidado, iglesia, de ser esos como Calvary Chapel Torreón, como hermanos de esta bonita congregación, de que nos atrevamos a juzgar y a acusar faltas. No caigamos en el legalismo, dispuesto a condenar a la gente, porque si no, no estamos capacitados para restaurar. Mira, un hermano genuino, un hermano que realmente busca a Jesús, es una persona que está comprometida con Dios y se mide no por condenar, sino cómo restaurar. Esa es mi idea siempre. Tú puedes fallar, yo no te voy a condenar, hermano. Decía una persona, es que venía a la iglesia, ya no viene, pero cuando pude hablar con él o con ella, no voy a decir nombres, decía, es que no, he hecho muchas cosas malas, ya no puedo ir a la iglesia. Hermano, la iglesia es para restaurarte. Es para la restauración, no para la condenación. ¿Estás lista? ¿Estás listo para llevarlo con el restaurador? ¿O todavía no? Porque corrige lo tuyo primero. Ve tú con el restaurador. Y ya cuando tú estés restaurada, llega con él y, Señor, te traigo a Panchito. Mira, tú restáuralo. Anda mal. Pablo, cuando escribe a los Gálatas, decía, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, en teoría, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Imagínate, bueno, con espíritu de mansedumbre, eso está en Gálatas 6:1. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No, yo ya estoy fuerte, sí, no. Oye, hermano, ¿te ayudo? Tú me puedes, sí, yo te puedo ayudar, te puedo llevar con el restaurador. Otra conclusión que tengo es que nadie puede decir que no tiene pecado. ¿Hay alguien que aquí no tenga pecado? ¿O todos los de la iglesia ya no tienen pecado? ¿Qué? Yo sí tengo pecado. Yo sí pequé en la semana. Pastor, usted lee la Biblia. Ay, no, si usted está así, ¿cómo estaré yo? ¿Hay algún pecador aquí? Todos somos pecadores. Hasta el techo. Nadie puede decir que no tiene pecado y nadie debe decir que no yo no cometo pecado, pastor. No, yo sí soy, como decía ese artista, mi negro es puro y santo. ¿Recuerdas? Es que mi negro es puro y santo. Y el negro le decía,
Transgiversaba el negro, el negrito era un mula. Y decía, la cochambrosa es usted, no yo. Los dos. Pero hermanos, entiéndanme esto. No te sientas mejor que el que está al lado. Nadie puede decir que no tiene pecado y nadie debe decir que no comete pecado. Primera de Juan 1:8, apúntalo. 1:8. Primera de Juan 1:8 y versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, entonces ¿para qué? Si yo digo que no tengo pecado, entonces ¿para qué necesito a Jesús? Ya no me sirve. Ya no me sirve su cruz, ya no me sirve que haya muerto por mí. ¿De qué me sirve Jesús? Si yo no, ya soy puro y santa. Leo la Biblia todos los días. Hago mis devocionales, comparto. Yo ya no soy pecadora, hermanos. Entonces ya no necesitas a Jesús, ya eres pura y santa. Si decimos que no tenemos pecado, fíjate lo que dice la Biblia. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos pecamos, dice la Biblia, por cuantos todos pecaron, todos, no dice algunos, ¿verdad? No dice los de Calvary ni los cristianos, no. Todos estamos destituidos de la ¿qué? De la gloria de Dios. Y necesitamos un Salvador. Mira, en la semana pude platicar con una persona que estuvo enferma, que ya salió adelante. Y yo le decía, es que necesito un Salvador. No, yo no necesito un Salvador. Yo necesito que me sanen. Pero es que usted necesita un Salvador. No, pero yo necesito que ya no usar quimioterapias. La aplicación de esta enseñanza es sencilla. Juzgar a otros es una acción, no solo incorrecta, sino también arrogante y pecaminosa. Déjate de juzgar. No lo juzgues. Restáurale. Hermano, necesitas a Cristo. No, ¿usted qué va a saber, señora? Mira, Dios te ama. Él murió por ti en la cruz. Él pagó el precio de ese pecado. Si no fuéramos pecadores, entonces no es necesario estar aquí, hermanos. No es necesario Cristo, no es necesario nada. Es echarlo todo a la basura. Pero como somos pecadores, necesitamos ser restaurados de gloria en gloria, de gloria en gloria. Deja de juzgar. Y lo peor, hermanos, es que empezamos a juzgar desde aquí, y en este lugar. Mira, no pusieron, mira todo, mira el desorden, no, mira el pastor cómo se viste, no, mira, y empiezas a juzgar y te contaminas. Cambia, dile a Dios que te transforme eso. Para que el domingo, entendiendo esto, vuelvo a decirlo, amen a mi esposa, ¿verdad? Aunque los haya regañado y decían que se sentían regañados. Pero la idea, hermanos, es que tienes que entender que eres pecador y que como pecador tienes el privilegio de poder adorar a Dios en todo su esplendor, porque ya estuvieras acabado. Canta con gozo porque eres pecador y alguien pagó en una cruz por ti. Así es. Sin enojarnos.